Antigua, en el centro de Lima, lo que se conocía como Lima Cuadrada, existían muchísimas historias de aparecidos y de fantasmas. Cuenta el poeta José Gálvez que la cuadra 9 del actual Jirón Carabaya, que se llamaba Calle del Pacae, tenía fama de ser guarida de penas. Por allí pasaban corriendo frailes sin cabeza, se escuchaban sonidos como salidos del fondo de la tierra, habían quejidos, chillidos. Evidentemente eso no podría existir hoy en día, ¿no?, con la cantidad de bulla que hay y de tráfico. Pero bueno, entonces era así. Hoy vamos a hacer un programa atípico, distinto a los que normalmente hacemos en Sucedió en el Perú, porque no tiene fuentes comprobables, materiales concretos que puedan afirmar lo que vamos a decir. Son leyendas, son mitos, historias terroríficas que a todos nos encanta oír. ¿No es cierto? Les advierto que es posible que en este programa sientan miedo. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Lima es encantadora y ha sido construida sobre huesos. Una ciudad milenaria, porque hay que entender que no podemos remontar desde Taulichusco hasta nuestros días, implica también tener milenarios misterios. En barrios altos, en el centro de Lima, había muchas leyendas que se han transmitido desde la época del virreinato hasta el día de hoy. Lima siempre fue una ciudad de confluencias, de síntesis, con gente venida de todas partes y donde la religiosidad jugó siempre un rol muy importante. Con la llegada de los europeos, la religión católica, pero antes con los cultos locales. Es muy valioso acudir a Francisco de Ávila, quien dominaba el quechua y llegó a Lima, fue destacado a ser extirpador de idolatrías en la zona de Huarochirí, al este de Lima, porque era una zona llena de cultos, de paganismos para los españoles. Allá adoraban a Guayayo Carhuincho y a Pariacaca. Y Francisco de Ávila, en un manuscrito, recogió todas las creencias, los ídolos, las creencias a quien adoraban los pobladores. Y ahí en el capítulo 8 y 9 registra de los ritos de pasantía para que el muerto llegado al quinto día no se quede, continúe su camino al más allá. Las mujeres tenían que vestirse de determinada manera, tenían que preparar determinados platos, agarraban una piedra, llamaban a la energía del marido y decirle, comunicarle, ¿sabes qué? Estás muerto, tú ahora eres piedra, te llevo a tu lugar de origen. Con la conquista, el mundo andino se trastocó, se puso de cabeza. La pesada carga que produjeron estos momentos de agitación y desorden fue recreada por dos grandes escritores. Lima ha atravesado no solamente el suceso de la conquista, ha atravesado guerra entre conquistadores, 3 grandes epidemias, 3 grandes terremotos, han habido sucesos trágicos, sucesos que han marcado sus calles también con una carga, con una energía. Cada esquina de Lima nos comunica algo y eso ha sido muy bien registrada en las tradiciones de don Ricardo Palma y José Gálvez. En
el virreinato, Lima se convirtió en una ciudad profundamente católica, una ciudad convento, en donde el 10% de su población vestía hábitos religiosos. Esto se manifestaba en la proliferación de iglesias y en las numerosas procesiones que recorrían las calles de la ciudad, donde durante siglos convivieron desde simples mortales hasta santos, pasando por devotos y devotas, iluminadas, brujas y demonios. Pero eso sí, todos bajo la supervisión de la temida Inquisición. Nuestro célebre escritor, don Ricardo Palma, escribió varias tradiciones que retratan a esa Lima creyente. Ricardo Palma que antes de que Lima tuviera alumbrado a gas, por esta plazuela, la plazuela de San Agustín, las mujeres tenían miedo de pasar porque temían encontrarse cara a cara con las ciudadanas del purgatorio. Esta plazuela es además sede, escenario de una tradición de Ricardo Palma que se llama la Procesión de Ánimas de San Agustín. ¿Qué nos cuenta esta tradición? Que en el siglo XVII había un alcalde del crimen, así llamaba Palma a los jueces. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Cuenta Palma, decía, que un alcalde del crimen, o sea, un juez, el señor Alfonso Arias de Segura, era caracterizado por ser muy cruel, reo que caía en sus manos, reo que él mandaba a matar. Un día condenó a la horca a un indígena que aparentemente era inocente. Pero este hombre se libró del castigo huyendo, ayudado por la gente y además por el mismísimo verdugo. Salió corriendo, pero fue interceptado por el juez de Segura que venía en su caballo y en el momento en que fue capturado, Segura lo mató. Cuando Segura, que vivía por esta plazuela, se enteró de que las sospechas de inocencia del indígena eran ciertas, se llenó de remordimiento. Una noche vio con asombro que las puertas del templo se abrían y que salía una procesión de frailes cargando cirios. Esta procesión se detuvo debajo de su balcón y de pronto se quedó en silencio. En ese momento, Alfonso Arias de Segura se dio cuenta de que los rostros de los frailes eran calaveras y que los cirios eran canillas de muerto. De pronto, uno de estos frailes con cara de calavera le dijo: ¡ay de ti, mal juez! Por tu soberbia has condenado a uno de nuestros hermanos a gemir en el purgatorio eternamente. ¡Ay de ti, mal juez! Por supuesto, de Segura entró en shock y perdió el conocimiento. Al día siguiente se despertó y le contó a todo Lima, que por entonces era bastante pequeña, lo que había sucedido. Más tarde tomó los hábitos de la Compañía de Jesús y murió como un fiel devoto del Señor. A mediados del siglo XIX llegó el alumbrado a gas a la ciudad. Para Ricardo Palma, la civilización, el alumbrado público y la policía terminaron ahuyentando a las penas. Sin embargo, las viejas historias coloniales de fantasmas, aparecidos y diablos continuaron aterrorizando a los limeños en sus casas, a la luz de las lámparas, pero también a la luz de las velas. Como decía el poeta José Gálvez, no hay limeño que no conserve en la memoria alguna leyenda como para hacer erizar los cabellos al más guapo. Recuperar la oralidad de Lima y sus calles, que nos comunican mucho, se lo debemos en gran cuenta a don Ricardo Palma y a José Gálvez,
José Gálvez, con su libro Una Lima que se va y con las tradiciones de Ricardo Palma, van registrando que en las calles de Lima estaban las calancas, los huesos pelados, carcanchas le llamaban los indios, que intercambiaban huesos, falanges, fémures, cráneos de esquina a esquina, o que pasaban por estas calles la carroza de Zavala, que era un coche espectral, se abría la puerta y un brazo huesudo atrapaba al caballero distraído, que por aquí en estas calles pasaba el cura sin cabeza, que de la iglesia de Santa Clara recogía camarones de noche y en una oportunidad precipitó con violencia su cuerpo y se estrelló contra un peñasco y su cabeza quedó desprendida. Cuenta el poeta José Gálvez en su libro Una Lima que se va, que en la actual cuadra 3 del Jirón Camaná, que antes se llamaba calle Plumereros, había una casa donde nadie quería vivir, porque era tal la irrupción de penas que la gente se moría de espanto. Decían que rondaban los corredores, lloraban al lado de las escaleras, se abrían puertas, se cerraban ventanas. Curiosamente, en esta misma calle, el 14 de febrero de 1931, 10 años después de que fuese publicado el libro de Gálvez, tuvo lugar un incendio tremendo, terrible, que comenzó en una mueblería, la mueblería Freire. Allí murieron 5 bomberos de 3 compañías diferentes de Lima. Qué casualidad, ¿no? El incendio tuvo lugar en donde está ahora esa casa celeste. Gálvez también escribió que cuando el fuego de un candil o una lámpara se apagaban de súbito, los limeños pensaban que ese era un mensaje de un alma en pena o un presagio de desgracias, y que esto podía ser obra de una mano invisible o de la manita de un gato negro, o quizá debido al efecto de un soplo helado y terrorífico. Estamos en el cementerio Presbítero Maestro, en un pabellón que la gente prefiere no visitar mucho. Es el cuartel San Joaquín, o laico, conocido también como el pabellón de los suicidas. Fue inaugurado en 1924. Se dice que el área donde está este pabellón en el siglo XIX no era parte del Presbítero Maestro, que fue adquirida después, y que aquí se enterraban a todas aquellas personas que, por las creencias de la época, no merecían ser sepultadas en camposantos, como por ejemplo los excomulgados, los que no profesaban la religión católica, hombres muertos en duelo y suicidas. Se dice también que a estas personas podía enterrárseles en fosas comunes o incluso dejar sus cadáveres a la intemperie. Increíble, ¿no? Es un pabellón, realmente un pabellón laico, es donde se enterraban a personas que no seguían la religión católica, ¿ya? Y se enterraron en un cementerio católico al inicio.
Entonces ese pabellón es exclusivamente para estas personas, ¿no? Por eso que uno entra a ese pabellón encuentra muchas lápidas japoneses, chinos, justamente, que no eran necesariamente católicos. Pero sí hay algunas personas también que estuvieron enterradas por algunos suicidios ahí, ¿no? Pero ya ha quedado en la leyenda popular que ese lugar donde están los suicidas, y cuando uno va de noche, ¿no? Siente una carga muy fuerte, ¿no? Un estrés muy grande por estar en un lugar pues, que es cerrado. El pabellón de los suicidas tiene un historial bastante doloroso. Muchos se suicidaron por entrar en un estado crepuscular de la mente por diferentes motivos. De la Primera y Segunda Guerra Mundial llegaron muchas personas de Europa y se refugiaron justamente en América, en nuestro país, y entraron en un estado emocional y optaron por quitarse la vida. En este mismo pabellón se encuentra la tumba de una mujer conocida como la Bruja Mala. Su nombre, Gregoria Camacho. Ella nació a mediados del siglo XIX y murió a fines de ese mismo siglo. En su lápida podemos ver una calavera con dos huesos atravesados abajo. Eso lo conocemos como el símbolo de peligro o de muerte, ¿no? Bueno, también de los piratas, pero no estamos hablando en este programa de eso. Dicen que cuando se puso originalmente la lápida, esta tenía unos símbolos cristianos, ¿no? Probablemente una cruz, y la lápida se rompió. Se volvió a poner otra lápida, nuevamente con símbolos católicos, cristianos, y la lápida se volvió a romper. Finalmente se le puso esto a la lápida y así permanece intacta hasta el día de hoy. Dicen que es visitada por chamanes, por brujos, por curanderos. En este mismo pabellón se cuenta la historia de unos primos que se enamoraron y que, al no poder consumar su amor, decidieron partir juntos hacia la eternidad. Habiendo tantas mujeres en el mundo, yo me enamoro locamente de mi prima hermana. Ambas familias se enteran de este incidente y los separan. Ellos hacen el juramento de partir los dos para siempre. Se envenena, él la hace tomar veneno a la chica y enseguida toma él. Uno muere en octubre y en noviembre, a los pocos días, muere él también. Los familiares muertos de dolor, lo único que hacen es enterrarlos casi juntos. No se muevan, ya regresamos para contarles sobre los duendes en el presbítero maestro y sobre el niño Ricardito, el huésped más visitado de ese cementerio. También hablaremos sobre el ejército de fantasmas del Morro Solar. No se vayan. Otra historia que se cuenta en el llamado Pabellón de los Suicidas es la de Enrique Thompson, el boticario, cuyos celos enfermizos acabaron con la vida de una jovencita. El primer hombre que trajo las farmacias acá coloca su farmacia y una de sus empleadas es una belleza de chica. Él termina enamorándose, ¿no? Y la presiona para que no le haga caso a nadie. Lo curioso es que resulta que la mayor parte de clientes eran hombres
El muerto de celos le dice, no quiero que vengas acá y yo te voy a mantener, te voy a tener. Y ella le contesta, usted es mi patrón y yo puedo hacer de mi vida lo que mejor convenga. Entonces, en un momento desquiciado, la mata y sabiendo lo que iba a sobrevenir, también se suicida. Seguimos en el cementerio Presbítero Maestro, esta vez en el parvulario, en el pabellón conocido como Pabellón de los Moros. Según Irene Corso, los niños que morían antes de ser bautizados eran enterrados aquí. La leyenda dice que los niños que mueren antes de recibir el sacramento del bautismo no van ni al cielo ni al infierno, sino que sus almas quedan errantes, vagando por el mundo, que crecen en edad, pero no en tamaño. Por eso los duendes son chiquitos y viejitos. Sí, es un lugar donde están los niños que murieron en una pandemia. Lamentablemente, de ese grupo, casi ninguno fue bautizado. No hubo tiempo para llevarse los sacramentos eclesiales. Pasan los años, mueren moros, pasan los años y se convierten en duendes. La historia de los duendes es ampliamente conocida, muchas veces risible y otras veces antojadiza. Aquí están precisamente 4.575 niños que murieron en ese trance. De manera tal de que acá se siente cierta pesadez, ¿no?, por ese efecto. Según el poeta y escritor José Gálvez, el duende limeño era de cortísima estatura, cabezón y especialista en tirar piedras a las casas. La gente los pintaba como malévolos, burlones, una especie de diablillos a los que había que ahuyentar haciendo la señal de la cruz. Gálvez añade que el duende es palomilla, fascineroso, que se entretenía hundiendo la mollera de los niños, que es esa parte suavecita de la cabeza de los recién nacidos. Se entretenía también diciendo lisuras y, como dije antes, tirando piedras. Pero ya nadie cree en duendes. Siempre les rendimos un homenaje a aquellos angelitos que partieron a la eternidad orando. El día lunes es el día de todas las almas benditas del purgatorio. Y eso nace en 1226 por un santo que fue San Agustín. Alguien me decía, profesor Chaparro, ¿qué problema en el cementerio penan? No le digo, ellos nos acompañan, nos protegen. El canalla, el miserable está afuera, el que se burla. En fin, acá no. Para terminar con las historias misteriosas en el Presbítero Maestro, no podemos dejar de mencionar al pequeño Ricardo Espiel, conocido por todos como el Niño Ricardito. Lo poco que sabemos de él es que procedía del Callao y que murió a fines del siglo XIX, a los 6 años de edad, víctima de una enfermedad perniciosa, como lo señala el libro de defunciones. Ricardito es el personaje más querido y visitado del Presbítero Maestro. Dicen que es muy milagroso
Y su tumba siempre está repleta de flores, juguetes y toda clase de regalos que le trae la gente. Esto me pasó con el niño Ricardito, ¿no? Acá está el niño Semisanto. Un buen día estaba haciendo una exposición, dos damas elegantemente vestidas, mayores como yo, y una de ellas me dice: profesor, qué lindo habla usted de Ricardito Espiel. Yo soy familiar de Ricardito Espiel. Qué gusto, le digo. Le he dado la mano, la tibieza propia de la persona en vida. Oh, sorpresa. Y ahí viene el cambio. La otra, también de ese mismo aspecto, elegantemente vestida. Me dice: hagamos una cosa, profesor. Lo invito un día viernes, una taza de té, y le voy a dar mayor información de mi familiar. Encantado. Pasa un mes, pasa mes y medio, y como yo vivo para el sur, necesariamente tengo que atravesar Javier Prado. Al mes y medio voy a la dirección exacta, un edificio muy elegante, y el que me recibe me dice: señor, las dos señoras han vivido acá, pero hace 2 años que fallecieron trágicamente en París, Francia. Cuánto lo lamento, le dije. Tuve la gentileza de acompañarme hasta la puerta del edificio, me persigné y me di cuenta exactamente de que ellos vienen a congratularnos, ellos vienen a ayudarnos. Por eso que tontamente cuando dicen que nos asustan, nos pena, no le digo. Acá estamos ellos tan felices de la vida, de la eternidad, están felices de que un grupo de gente simpática, profesionales, vengan y nos visiten. El índice de mortalidad infantil en el siglo XIX era muy alto. Poco después de la invención de la fotografía, surgió la moda de fotografiar a los niños recién fallecidos. Nuestra capital no fue ajena a esa moda, que hoy, por supuesto, nos parece macabra. Impacta mucho ver fotos de niños que están sonriendo, con los ojos abiertos, sentados, y saber que esa foto fue tomada cuando ya estaba fallecido, ¿no? Entonces impacta ver una foto de cómo se hizo una foto así a un niño fallecido, con ese rostro, como si estuviera vivo, hasta sonriendo. Y también porque esa costumbre pues, de estas fotografías, ¿no? Me sorprende mucho. Cuando esto se entiende pues, en la época del siglo pasado, fin del siglo pasado, incluso inicio de este siglo, debido a la alta mortalidad infantil, pues las personas trataban de tomar estas fotografías para conservar un poco el recuerdo de sus niños que morían, pues, ¿no? Y ver la cantidad de nichos pues, con niños muertos, incluso algunos dicen no nacidos, dicen algunos, ¿no? Al igual que los cementerios, los campos de batalla también son lugares que pueden considerarse pesados o cargados de energías. Ese es el caso del Morro Solar, en Chorrillos, donde se libró una sangrienta batalla durante la invasión chilena a Lima, en enero de 1881. Mucha gente cuenta haber tenido encuentros fantasmales, ¿no? Hay una anécdota muy interesante de un destacado cineasta nacional, ¿no? Juan Carlos Oganes, que justamente recreó en el Morro Solar lo que vendría a ser el Morro de Arica para su película sobre la guerra con Chile. Y él cuenta que una noche vio venir un ejército de soldados chilenos y peruanos. Bueno, él creía que era parte de los extras que él había contratado precisamente para su película. Cuando se dio cuenta era que los extras estaban en la parte de abajo de Chorrillos, ya estaban todos cambiados, él simplemente en silencio vio pasar al costado de él esta suerte de ejército fantasmal. Volvemos con el asesinato del Hotel Comercio y con el cadete fantasma de Leoncio Prado. Y por supuesto, no podría faltar la Casa Matucita.
hicimos el programa sobre asesinatos famosos en Lima, les conté acerca de uno que tuvo lugar en el Hotel Comercio, que quedaba arriba de donde hoy queda el restaurante Cordano, frente a la estación de Desamparados, al lado de Palacio de Gobierno. ¿Qué ocurrió? Un ciudadano español de dudosa reputación, la gente decía que era estafador, embaucador, asesinó a su compañero de fechorías y además de cuarto, un compatriota español suyo. No contento con eso, descuartizó el cuerpo y lo escondió en 2 maletas y luego se fugó. Pero por fortuna, la policía lo agarró en Panamá, lo trajo nuevamente a Lima y fue encarcelado. El lugar quedó cargado de energías por la sangre y los dichos de siempre de Lima, ¿no? Los rumores que fueron señalando este lugar como había una muerte siniestra, está cargado de energías y se echaron abajo pues la clientela del hotel, ¿no? Posteriormente ya Defensa Civil lo clausuró, pero de hecho aquí arriba ha habido un hecho siniestro, ¿no? El primer descuartizamiento en Lima. Lo curioso es que el Hotel Comercio borró el número de la habitación donde habían ocurrido los hechos, la habitación 89. Obviamente la gente no quería hospedarse allí. Recordemos que por entonces Lima era una ciudad pequeña y tranquila. Nunca había ocurrido en sus edificios o en sus calles un crimen de semejantes características. La gente entonces comenzó a decir que el Hotel Comercio, y específicamente la habitación 89, eran lugares llenos de, sí, como de mala energía, de mala vibra. Chau. Después de la muerte, el Hotel Comercio quedó realmente, bueno, como un lugar que los enemigos lo vieron como un lugar, pues, de una tragedia completa. Y ya lo vieron como un lugar misterioso y donde penaban, ¿no? Entonces, poco a poco la clientela fue bajando. Lo que hizo el hotel fue cambiar la numeración de los cuartos, para de alguna manera evitar que el morbo, pues, saber en qué cuarto había sido el asesinato, el descuartizamiento. Pero igual, ¿no? El hotel poco a poco fue cayendo, a pesar de haber sido uno de los principales de Lima, pues, porque había estado cerca de la Plaza de Armas, cerca a la estación de tren, entonces era un hotel principal de Lima. Fue cayendo hasta los años 50, ya completamente cerró. Y actualmente el local se encuentra desocupado, ¿no? Siento estar con las manos en los bolsillos, pero soy muerta de frío en el Colegio Militar Leoncio Prado, escenario, como ustedes saben, de la célebre novela La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. Aquí había un edificio conocido como la Siberia, que ya fue demolido. Era frío y tenebroso, y sobre él se tejían muchas historias de aparecidos y de fantasmas. De hecho, hacer guardia en la Siberia era considerado un castigo. Algunos alumnos y exalumnos de Leoncio Prado también hablan de un cadete fantasma que se paseaba por los pasillos espantando a los que hacían la ronda nocturna. Es una construcción muy especial porque en un principio había sido hecha para ser un casino, un centro de entretenimientos para los cadetes, pero al ser construida justamente cerca al malecón absorbía todos los vientos que estaban cerca de la Costa Verde y se convertía en un lugar muy frío, tanto que no podía la gente permanecer ahí mucho tiempo. Entonces al final fue abandonado y después fue un lugar de castigo, ¿no?, para aquellos cadetes que habían hecho incumplimientos. Y ya en los últimos tiempos, cuando uno se adentraba allí, veía como que había quemado con velas todo el lugar.
Entonces, es interesante justamente tener ese detalle, porque cuando dicen que quemas con velas el techo o las paredes, es porque hay una presencia muy fuerte ahí que deseas eliminar justamente con estas velas. Pero igual, pues la gente seguía sintiendo muchas presencias ahí, ¿no? Muchos señores, he escuchado muchos relatos de muchos señores que han estudiado cuando eran niños ahí en el Leoncio Prado y que contaban que lo peor que les podía pasar era enviarlos a ese lugar porque les dejaban pasar la noche y siempre sentían o veían cosas, ¿no? Según Irene Corso, para los alumnos y exalumnos de Leoncio Prado, este cadete fantasma sería Duilio Poggi, quien ingresó al colegio militar en 1945, formando parte así de su segunda promoción. Duilio Poggi murió trágicamente en diciembre de 1946 a bordo de un tranvía. ¿Cómo así? Él intentó defender a una mujer que estaba siendo agredida y el agresor de ella lo golpeó hasta matarlo. Así, Poggi se convirtió en un símbolo para los alumnos de Leoncio Prado. Incluso el pabellón de quinto año lleva su nombre. También hay un busto en homenaje a él en un parque de Magdalena conocido como la Pera del Amor. Poggi está enterrado en el cementerio Presbítero Maestro, muy cerca de la cripta de los héroes. Bien entrado el siglo XX y sobre todo con el oncenio de Leguía, Lima cambió de fisonomía. Se construyeron modernos edificios, se empezó a extender el alumbrado eléctrico, que ya se había inaugurado en 1886. Fruto de la desidia y del paso del tiempo, casonas y balcones antiguos se vinieron abajo, dando lugar a nuevas construcciones y avenidas. Al parecer, las ánimas y fantasmas sintieron el golpe de los tiempos modernos. A pesar de todo, surgieron nuevos mitos y leyendas urbanas sobre actividades paranormales, como las ocurridas en la famosa Casa Matusita. Según la tradición oral, el lugar donde se ubicaba la Casa Matusita ya había sido escenario de hechicería en el virreinato y de sangrientos crímenes en tiempos republicanos. Al parecer, todo fue fruto de inventos y especulaciones. Bueno, la Casa Matusita ya ahora casi no existe, hace unos meses fue demolida, y ahora la construcción que está ahí es una construcción nueva. Y es un misterio, ¿no? Realmente hace unos años el dueño de la casa comentó que los ríos que escuchaban los trabajadores de la antigua Casa Matusita, que era una casa que estaba en el primer piso, que vendía pues todo lo que era materiales para la grifería, ¿no? De ahí viene el nombre de Casa Matusita, era del encargado de cuidar la casa, que tenía una cadena muy grande y le gustaba caminar con la cadena arrastrándola, ¿no? Justamente. Pero eso dio motivo a que se contaran muchas historias, ¿no? Que había habido una familia que había sido asesinada por un miembro de la familia, que había habido ahí una pareja que mató a la otra, o sea, una infinidad de historias que al final ninguna tenía ninguna validez histórica, ¿no? Ninguna ha sido comprobada, ¿no? Toda gran ciudad tiene que tener su lugar paranormal paradigmático, ¿no? La Torre de Londres en Londres, el Castillo de Drácula en Rumanía, y bueno, no podía escapar de ese sino fantasmal nuestra querida Lima. Se habla de la Casa Matusita como la gran casa encantada. Extiende tu poder sobre nosotros. Ayúdanos a traer paz a este recinto. Eleva tu misericordia a toda fuerza que se oponga a tu voluntad y tu grandeza. Amén. Regresamos con la última parte del programa. Conoceremos a la extraña mujer que toma un taxi en la playa, llamada la Gringa de la Herradura, y a los extraños monstruos marinos de Cañete. A
fines de los años 60, el animador argentino Humberto Vilches Vera, conductor del programa radial Los Fantasmas se Divierten, ingresó de noche a la Casa Matusita. Siente que somos una amenaza. Nos estamos volviendo locos, ¿no ves? De inmediato, por la ciudad corrió el rumor de que había salido espantado y con signos de locura. Años después, el mismo Vilches Vera aclaró que todo se trató de una argucia para levantar el rating de su programa. En una época investigué la Casa Matusita y si bien es cierto, no sé si será la gran casa paranormal de Perú, pero al menos un banco que funcionaba en el primer piso me comentaron que ellos fueron testigos de eventos paranormales. El local comercial ocupó el primer piso de la casa durante 50 años y cerró a inicios del siglo XXI. Luego, este local sirvió de agencia bancaria hasta que fue declarado en peligro de derrumbe. Finalmente, en el año 2016, el segundo piso de la casa fue demolido. En verdad no sé exactamente cómo nació esta historia de la Casa Matusita, pero la idea es que ahora ya la casa ha sido remodelada y los fantasmas existieron y ya se fueron. En las últimas décadas, muchas de las historias paranormales tienen como escenario las pistas y calles de nuestra ciudad. Algunos de estos relatos de fantasmas han sido recogidos por el investigador de temas paranormales, Anthony Choi. El fantasma del puente Benavides, ¿no? En donde ya varias personas han comentado acerca de que han visto cómo un espectro va empujando en horas de la madrugada, invariablemente siempre entre las 3 de la mañana y 3:33, que es la hora muerta. Ven, digo yo, empujar un espectro a personas que están en estado etílico, ¿no es cierto?, haciendo de repente reuniones, y lentamente los va empujando y poniendo en el centro de la Panamericana Sur, hasta que viene uno de los ómnibus que se van hacia el sur y los atropella. Otra historia recogida por Choi se refiere a una extraña mujer que toma un taxi con dirección al cementerio Santa Rosa en Chorrillos. Es un término que he acuñado, la mujer bestia de Chorrillos, que es invariablemente taxistas me han comentado acerca del recojo de una pasajera en horas de la madrugada, una muchacha joven, vestida con una extraña apariencia de negro, a la manera de la moda dark, y siempre invariablemente la llevan al cementerio Santa Rosa de la policía, en donde ante los ojos impávidos empieza a transformarse en una suerte de animal cuadrúpedo o bestia, en una suerte de nahualismo o fenómeno paranormal a través del cual supuestamente personas se pueden transformar en animales. No uno, no dos, varios taxistas me han contado eso. Otros relatos narran la aparición de mujeres fantasmas en las playas de Lima y el Callao. Esas historias dieron origen al cortometraje Taxi. Este corto recrea la historia de la gringa de la Herradura, una joven de clase acomodada que se había suicidado en los acantilados de la playa La Herradura y se aparecía al borde del mar a taxistas y pescadores 30 años después. Ya, maestro, pasando la curva vaya parando, ya que ya va. Este es un desolado, señorita. Acá no hay nadie, ni un alma. Señorita, su bolso. Señorita, su bolso. Y eso no es toda la historia. Este periódico lo encontré dentro del bolso. Apenas lo leí, se me pararon los pelos de punta. Mire ahí. ¿No le parece extraño?
Se habla también de la muchacha agogó del muelle del Callao, o sea, una muchacha vestida a la usanza de los 60, con minifalda y media, que es recogida e invariablemente llevada a un punto del muelle del Callao en donde es dejada en una esquina en donde hay un kiosco. De repente sale un marido mal trajeado y furibundo y le comenta de dónde viene y le empieza a maltratar. Bueno, al día siguiente los taxistas van y no existe ni muchacha, ni marido, ni kiosco. Siempre los vecinos comentan de que en la década del 60 hubo un asesinato y parece que a lo largo del tiempo ese homicidio se recrea en los taxistas. Para finalizar el programa les vamos a contar otra historia insólita, pero esta tuvo lugar en el Mar de Cañete. Les cuento. En 1791, el Mercurio peruano, ese notable periódico que se publicaba en Lima a finales del siglo XVIII, recibió una carta que narraba un suceso extraño, insólito. No se sabe bien quién escribió esa carta, pero esta persona contaba que frente a las costas de Cañete, en el Mar de Cañete, habían aparecido unos seres marinos muy raros que a veces se asomaban a la superficie hasta por casi 2 minutos y que mugían como toros. Los indígenas de la zona y los hombres experimentados de mar decían que podían tratarse de seres marinos fugitivos de alguna peste o de alguna hambruna. Los pobladores, en cambio, pensaban que esos seres eran una clara señal del fin del mundo o que eran brujas que andaban por las aguas. El autor de la carta le pedía a los mercuristas, a los sabios del Mercurio peruano, entre los que se encontraba Hipólito Unanue, alguna explicación. Quizás ellos podían dilucidar este misterio. Los cañetanos deseaban que el mar varase a alguna de estas criaturas para poder investigarle y así encontrar alguna explicación, pero eso nunca sucedió. Así como los pobladores de Cañete se quedaron sin explicación, así muchas de las historias que les hemos contado a lo largo del programa de hoy tampoco tienen explicación. Son mitos, leyendas urbanas, misterios sin resolver. Nos vemos en la próxima.